Me llamo Santiago Stefan y yo voy a hablar sobre la anarquía del año 20. Con mi grupo nos dividimos el tema en subtemas y a mí me toca la Constitución de 1819, la cual es el hecho que desencadena todo. Es el primer hecho. Bueno, también lo dividí en algunos subtemas este tema. Y para empezar voy a dar un resumen pequeño sobre qué es la Constitución de 1819. Esta fue un hecho histórico el cual, con el cual se presentó la Constitución, la cual fue aprobada por el Congreso de Tucumán. Esta fue la primera Constitución en Argentina y, debido a su carácter unitario, fue rechazada inmediatamente por las demás provincias. Lo que generó que los caudillos federales se enfrenten a el director José Roseu. Bueno, en lo cual terminó batiéndolo. Finalmente, esta se reescribió, se rearticuló en el año 1826 y posteriormente en el año 1853. Bueno, para seguir hablando voy a expandir un poco los temas y primero voy a hablar sobre su sanción, la cual fue, como había dicho anteriormente, hecha por el Congreso de Tucumán, el cual anteriormente había proclamado la independencia de nuestro país y que se trasladó a la provincia de Buenos Aires para enfocarse en, eh, en la Carta Magna, la creación de la Carta Magna, la cual contiene derechos sobre los derechos públicos y privados. Bueno, básicamente la Constitución de 1819 fue inspirada por un estudio que se hizo sobre otras constituciones anteriores en base a, bueno, la constitución, por ejemplo, de Estados Unidos, Francia o la de España. Lo cual ayudó a que luego se presente el proyecto. Bueno, las características principales que tuvo esta constitución son, primeramente, que la constitución era de carácter unitario, es decir, que el poder caía sobre un gobierno, la gran mayoría del poder, sin darle mucha autonomía a las demás provincias. Por otro lado, la Constitución era capaz de adaptarse a un sistema monárquico constitucional, lo que quiere decir que era capaz de adaptarse a un sistema en el cual exista un rey el cual esté como mediado o controlado por la Constitución, por esta misma Constitución. Después contaba con una división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Era de carácter corporativo. ¿A qué me refiero con esto? Y es que básicamente los representantes eran de diferentes clases sociales, o sea, nobleza, militares, etc. Pero también tenían que tener ciertas características para poder estar en los cargos principales. Bueno, voy a pasar a hablar sobre la división de poderes. Hablando sobre la división de poderes, que serían, bueno, legislativo, ejecutivo y judicial, como dije anteriormente, tenemos que el poder legislativo tenía la cantidad de miembros era la misma cantidad de las provincias. Después contaba con 3 militares
los cuales no podían tener una graduación menor a coronel mayor. Contaba con un obispo y con 3 eclesionistas. Em, Contaba con un representante por universidad y con un director supremo, el cual duraba 12 años en vigencia. Por otro lado estaba la Cámara Baja, la cual tenía diputados y daba juicio a los representantes federales. No, disculpen, a los funcionarios del Estado. Perdón. Em, Después está el Poder Ejecutivo, el cual tenía al Director Supremo y este era el que nombraba a los funcionarios y a los gobernadores. Tenía ese poder. Este, También otra facultad que tenía era que podía tener el Consejo de Estado propio, el cual era el que le aconsejaba tomar todas las decisiones. Y por último está el Poder Judicial, el cual estaba conformado por la Corte Alta de Justicia, que básicamente ese era su máximo tribunal, y estaba compuesto por 7 jueces y por 2 fiscales. Por último, el último tema que me queda abordar es las reacciones de los pueblos de Argentina ante esta constitución. Bueno, básicamente, claramente, la provincia de Buenos Aires se lo tomó con entusiasmo y con gratitud. Fue bien recibida. Mientras que, bueno, las demás provincias no se lo tomaron muy bien. Fue prácticamente inmediatamente rechazada. Ya que, bueno, muchas provincias no estaban representadas, tales como Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, la provincia oriental, etc. Lo que generó que Santa Fe y Entre Ríos se enfrenten contra eh, el director, eh, el cual era José Roseu. Esta batalla salió victoriosa para las provincias federales. Este, esta gran batalla es la de Cepeda. Y al terminar en la victoria de las provincias, hubo un periodo por el cual las provincias que no son Buenos Aires tuvieron una cierta autonomía. Así que nada, eso es todo lo que tengo que hablar sobre mi subtema, que es la Constitución de 1819. Listo.